Entonces, el día de ayer, chicos, nos quedamos en esta parte, ¿no? Platicamos acerca de las cuestiones más eh, concretas, ¿no? Acerca de la empresa, los supuestos bajo los cuales nosotros establecemos que está operando, el periodo, ¿no? Temporal en el cual está trabajando la empresa. Decíamos que la empresa trabaja en el corto plazo y que bajo este horizonte de tiempo, identificando la función de producción, ante cambios en la demanda, ante cambios en la oferta, ante cambios tecnológicos, la empresa únicamente puede modificar la cantidad de trabajo empleada, porque en el corto plazo, y decíamos, esto que nosotros llamamos planta, ¿no? En términos generales no se puede modificar. Entonces, en el corto plazo, el capital es constante y lo único que va a hacer que aumente la producción o disminuya la producción es el trabajo empleado, ¿no? Entonces, mientras que en el largo plazo, más de un año, ahí no existen valores fijos, sino que todos los valores, variables son modificables, es decir, que el capital se puede modificar, ¿no? Y el trabajo se puede modificar, ¿no? Entonces, estamos trabajando nosotros en el corto plazo y en nuestra función de producción, el capital es constante. Y hablábamos que dada estas cuestiones, si ustedes lo observan en lo que nosotros graficamos, ¿no? Q depende enteramente de la cantidad de trabajo empleado. Y decíamos que se podía presentar tres condiciones: una función de producción con rendimientos constantes, una función de producción con rendimientos crecientes, que lo vimos también el día de ayer, y una función de producción con rendimientos decrecientes. Entonces, cuando nosotros observamos la función de producción con rendimientos constantes, que fue lo que hicimos el día de ayer, nosotros en esta tabla obteníamos tres columnas. La columna de producto total, que es lo que tenemos aquí, la columna de producto medio y la columna de producto marginal. Entonces, cuando nosotros vemos el producto total, me habla de la productividad total de la empresa, es decir, con los diferentes niveles de L, qué cantidad de producto encuentra, que es lo que teníamos nosotros. Q, L, lo voy a poner con otro color. Si yo no contrato a ningún trabajador, pues no tengo ningún nivel de producción. Si contrato un trabajador, tengo 10. Si contrato un trabajador, tengo 20. Si contrato un trabajador, tengo 30. ¿Sí? Entonces, este es mi producto total. A cada nivel de producción, dada una determinada cantidad de trabajadores, ¿qué nivel de producción obtengo? Y también nosotros calculábamos nuestro producto medio y nuestro producto marginal. ¿Cómo obtengo el producto medio? Dividiendo mi producto total, o Q, entre el número de trabajadores empleados, ¿no? 10 entre 1, 10, 20 entre 2, 10, 3 entre 30, 10, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Recuérdense que el producto medio nos habla de qué tan productivos, ¿no?, son los trabajadores en términos generales. Entonces, en esta empresa, en esta que se producen pasteles, con 3 trabajadores se producen 30 pasteles, pero en promedio, cada trabajador produce 10 pasteles. Es la productividad media de la empresa, ¿no? La producción de 10 pasteles. Y cuando hablábamos del producto marginal, lo que nos iba a permitir observar es en cuánto cambiaba, y por eso era una variación, la variación del producto total o la variación en TQ, cuando cambiaba en una unidad el trabajo. Siempre que hablamos de producto marginal es cuánto cambia el producto total cuando añado una unidad adicional del trabajo, sea un trabajador, una hora de trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo iba a ver, entonces, en cuánto cambia el producto total, ¿no? 10 menos 0, cuando yo contrato un trabajador respecto a no tener un 10, ¿no? En cuánto cambia el producto total, 20 menos 10, cuando yo contrato un trabajador adicional, 2 menos 1, 10. Y así lo hicimos. Entonces, en este caso específico, esto que estoy poniendo aquí está acá, ¿no? Es eso. Entonces, ¿qué es lo que podíamos observar? Que cuando existen rendimientos constantes, y voy a borrar esto, ¿no? Cuando existen rendimientos constantes, estamos hablando que la adición, ¿no?,
de trabajadores adicionales tiene el mismo nivel de productividad. Cuando se tienen rendimientos constantes, vamos a encontrar una función de producción o la curva de nuestro producto total, dice aquí, con una línea de 45 grados. Y en términos del producto medio y el producto marginal, lo platicamos el día de ayer, ambos van a ser iguales. Y por lo tanto, sea que yo contrate un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, en promedio cada trabajador produce lo mismo y el trabajador, ¿no?, adicional produce también lo mismo, ¿no?, que el trabajador que le antecede. Entonces, esto en el caso del producto medio, del producto marginal y con rendimientos constantes. El día de ayer también, aquí tengo nuestros rayones, ¿sí?, los voy a borrar. Entonces, esto nos hablaba de los rendimientos crecientes. Entonces, los rendimientos crecientes, esto es importante. ¿Por qué? Porque nos decían que el trabajador, en el caso del producto marginal, el último trabajador va a ser más productivo que el primero. Luego entonces, esto va a tener efectos tanto en el producto medio como en el producto total. Entonces vuelvo a poner lo que nosotros teníamos aquí. Tengo L, tengo un producto total, tengo un producto medio y tengo un producto marginal. Voy a ponerlo aquí como tabla. 0 trabajadores, 0 producto total. Un trabajador con 10, 2 trabajadores con 30, 3 trabajadores con 60. ¿Sí? Entonces, quiero obtener el producto medio. ¿Qué tan productiva es esa empresa en términos medios? ¿Qué tan productivo es un trabajador? ¿Cómo lo obtengo? Producto total entre número de trabajadores. 10 entre 1, 10. 30 entre 2, 15. 60 entre 3, 20. ¿Qué podemos ver con el producto medio? Que contrario a lo que revisamos con anterioridad, el producto medio es creciente, que va aumentando a medida que yo contrato trabajadores adicionales. ¿Y eso por qué está explicado por el producto marginal? Porque yo quiero ver, o sea, fíjense, aquí mientras que en la fábrica de pasteles que el producto medio de cada trabajador era 10 pasteles, ¿no? Cuando yo contrato trabajadores adicionales, el producto medio aumenta. Entonces, ahora en promedio, cada trabajador produce 20 pasteles. Con la tecnología dada, porque recuerden que en esta estamos viendo funciones de producción de corto plazo, ¿no?, donde el capital es constante y lo único que impacta en el nivel de producción es el nivel de trabajo, que aquí lo tenemos, ¿no?, el nivel de trabajo. ¿Cómo obtengo el producto marginal? El cambio en el producto total entre el cambio en la cantidad de trabajo empleado, ¿no? 10 entre 1, 10, ¿no? La diferencia, 30 menos 10, me da 20. 2 entre 1, ¿no?, que es esto de aquí, me da 20. Aquí lo mismo, 60 menos 30, entre 3 menos 2, 1, que es esto de acá, me da 30. Entonces, esto es importante en el producto marginal, porque nos dice que el último trabajador empleado es más productivo que el que le antecede. El tercer trabajador contribuyó con 30 pasteles, él solito, mientras que el segundo contribuyó con 20 pasteles. Y este segundo trabajador, él contribuyó con 20 pasteles, 10 más que el primer trabajador. Por eso nos habla que a medida que se contrata a más trabajadores, la producción crece más que proporcionalmente. Entonces, si yo contrato otro trabajador y existen rendimientos crecientes, imagínense ustedes aquí que contrato un cuarto trabajador y que el producto total se va a 100, ¿no? 100 entre 4, ¿cuánto es? 25. 25, ¿no? Y aquí, ¿de cuánto es la diferencia? Pues aquí va a ser 40, ¿no? 100 menos 60 es 40, 4 menos 3 es 1. Entonces, este último trabajador, este cuarto trabajador, si estoy hablando, ¿no?, de una zona de rendimientos crecientes, va a ser más productivo que el tercer trabajador. Gráficamente, ¿cómo se va a ver el comportamiento de estas curvas? El producto total, y le decíamos, ¿no?, está sumamente que es una curva, ¿no?, de producción sumamente pronunciada, tiene mucha pendiente.
¿Por qué? Porque los cambios son muy grandes. ¿Los cambios en qué? En la productividad. Esta productividad marginal, esto que vemos que el último trabajador es más productivo que el que le antecede, se refleja en el producto medio y en el producto total. ¿Sí? Entonces vean, recuerden que nosotros graficamos el producto total en una gráfica, producto total, o sea, es decir, esa cantidad de trabajo, ¿no? ¿Qué nivel de producción me permite a mí estar generando? Y en otra gráfica graficamos el producto marginal y el producto medio en función del nivel de trabajo. Cuando hay rendimientos crecientes, el producto marginal, la curva de producto marginal, va a estar por arriba de la del producto medio. ¿Por qué? Porque es lo que permite que los trabajadores en promedio sean más productivos. Entonces vean cómo va aumentando el producto marginal, 10, 15, 20 y en este caso hipotético 25. Pero eso, o sea, en promedio, nosotros, el trabajador es más productivo porque los trabajadores de manera individual, el último trabajador está produciendo más que el segundo, ¿no? El cuarto está produciendo más que el tercero. Y eso hace que aumente el producto medio y el producto total, ¿no? Entonces, es lo que estábamos platicando el día de ayer, ¿no? Un trabajador extra hace que se incremente la producción más que proporcionalmente si se tienen rendimientos crecientes. Pero también se da el caso de que existan rendimientos decrecientes, ¿sí? Es decir, que a medida que yo voy añadiendo unidades adicionales del trabajo, el producto crece, pero produce menos que proporcionalmente. Vamos a poner aquí la tablita. L, producto total, que también es Q, ¿no? Q o PT, tenemos el producto medio y tenemos el producto marginal. Entonces, va a ser 0 con 0, 1 con 10, ¿no? Luego tengo aquí 2 con 18 y 3 con 24, creo que es 24, ¿no? ¿Cómo obtengo el producto medio? Aquí lo tienen ustedes. Q o PT entre L, ¿no? 10 entre 1, 10, 18 entre 2, 9, 24 entre 3, 3 por 8, 24. Vean, ¿qué ven en el caso del producto total? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿no? A medida que yo voy contratando trabajadores adicionales, estos de acá, mi producto aumenta. 18 es más alto que 10, 24 es más alto que 18. Pero lo hace a un ritmo que cada vez más lento. Aumenta, pero no aumenta tanto como lo estábamos viendo en el caso de rendimientos crecientes. Vean, yo estoy aquí graficando estos dos datos, ¿no? Q y L. Entonces, estamos hablando que tiene una tendencia creciente, pero que poco a poco el ritmo de crecimiento se va haciendo más lento. Vamos a ver cómo se comportan mis columnas de producto medio y producto marginal. ¿Qué es lo primero que ven en la de producto medio? Que disminuye. Que va disminuyendo, que a pesar de que el producto total aumenta, el producto medio disminuye, es decir, a pesar de que el producto, ¿no? Los pasteles que fabrica esta empresa de pasteles aumenta, el trabajador promedio es menos productivo. Entonces, ¿no? Con un nivel de producción de 10 y con un trabajador, pues el trabajador pues producía 10 pasteles, contrata un segundo trabajador y a pesar de que aumenta la producción total, el trabajador en promedio es menos productivo, ahora produce 9. Y lo mismo con un tercer trabajador, aumenta la producción total, pero ¿no? En promedio ese trabajador produce menos. Vamos a ver qué pasa en términos del producto marginal. Recuerden que es la diferencia, ¿no? El cambio en Q entre el cambio en L, ¿no?
10 menos 0, 10. 1 entre 0 me va a dar 10. 18 menos 10 es igual a 8. 2 entre 1 es 1. 8 entre 1 me va a dar 8. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿No? 24 menos 18 es 6. 3 menos 2 es 1. 6 entre 1 me da 6. Fíjense qué pasa cuando hablamos de rendimientos decrecientes de la función de producción. El tercer trabajador, ¿cómo se comporta respecto al segundo? Es más o menos productivo. Produce 2 unidades menos. Producemos 2 unidades menos. ¿Y qué pasa con el segundo trabajador respecto al primero? Produce 2 unidades menos. Producemos unidades menos. Entonces, el tercer trabajador es menos productivo que el segundo y el segundo es menos productivo que el primero. Entonces, ese comportamiento en el producto marginal se va a reflejar tanto en el producto medio como en el producto total, que a pesar de que sigue aumentando, pues aumenta a tasas cada vez menores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta gráfica del producto medio y el producto marginal? Que en una zona de rendimientos decrecientes, el producto medio, ¿no? La curva de producto medio empieza a estar por encima de la del producto marginal, pero ambas, ¿no? Si ustedes lo ven aquí, 10, 9, 8, 10, 8, 6, tienden una tendencia decreciente, ¿sí? Entonces, vamos a leer lo que dice. Una función de producción presenta rendimientos decrecientes cuando al contratar a un trabajador extra se incrementa la producción menos que proporcionalmente, ¿sí? Dice, la media en la producción, la media, el producto medio, va decreciendo, esto de acá, cuando se tienen rendimientos decrecientes. Y la productividad por trabajador, lo que les decía, que tanto produce individualmente cada trabajador, en promedio también es menor. Dice, el producto marginal, este de acá, también decrece. Esto quiere decir que, ¿qué? Que la producción se incrementa, pero menos que proporcionalmente. Por eso el producto marginal va por debajo del producto medio. ¿Por qué se da esta cuestión de los rendimientos decrecientes? Y aquí vamos a tener la ley de los rendimientos decrecientes. Y esto tiene que ver con nuestra función de producción, chicos. ¿Sí? La ley de los rendimientos decrecientes se presenta porque tenemos, ¿no?, un factor fijo que es el capital. Entonces ustedes piensen en una hectárea de tierra. Si tienen a un trabajador, ¿no?, trabajando esa hectárea, pues va a tener un determinado nivel de producción, un determinado nivel de producto total. Aquí, ¿no? Si yo contrato un trabajador adicional, pues la productividad total, el producto total va a aumentar, ¿no? Entonces 2 trabajadores pues van a trabajar mejor esa tierra. Contrato un tercer trabajador y el producto total va a aumentar, ¿no? Como estábamos hablando de los rendimientos crecientes. Pero ¿qué pasa si en una hectárea de tierra, con un tractor y con cierta cantidad fija, ¿no?, de implementos de trabajo, yo pongo a trabajar a 500 personas? ¿Qué va a pasar con la producción? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Por qué, Jazmín? Porque van a ser tantos los trabajadores que ya no van a caber y el poco, ¿cómo se llama? Pues sí, poco los materiales para trabajar, que van a hacer falta materiales para trabajar y van a sobrar trabajadores. Van a sobrar Bueno, trabajadores. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos el supuesto de que mi capital es fijo, no se puede modificar. Entonces, y también la tierra es fija, ¿no? Pues yo no puedo hacerme de otra hectárea de tierra así en el corto plazo. Tengo que buscar que esté junto, etc. Entonces, cuando estamos hablando que esta planta es fija y yo únicamente puedo modificar la cantidad de trabajo, a medida que yo voy
contratando trabajadores adicionales, los rendimientos van a cambiar. Entonces va a haber un nivel de trabajo que me permita a mí que se presenten rendimientos crecientes y va a haber otro nivel de trabajo que me va a permitir que haya rendimientos decrecientes. Entonces, esto es muy importante. Aquí lo que dice, y voy a borrar esto, esto que está aquí abajito, chicos, está aquí abajito, estos acá. ¿No? Dice, el productor debe estar muy atento del producto medio y del producto marginal, ya que le va a dar información clave acerca de la productividad de la empresa y hasta dónde debe de parar de contratar trabajadores, ¿no? Y de cuánto produce cada trabajador. Dice, esta información resulta relevante para saber si debe seguir contratando o no contratando personal. Porque, ojo, entonces, ahorita les digo por qué deben de poner ojo. Con la ley de los rendimientos decrecientes, dado que tenemos un factor fijo, aumentar de manera indiscriminada, ¿no?, cantidades de trabajo va a hacer que algunos empiecen ahí a estorbar, ¿no?, o que algunos no trabajen, o que le quiten, o sea, que no se esté plenamente empleado el capital como tiene que ser. Entonces, en lugar de aumentar la producción, disminuye. Y recuerden, y esto lo vamos a vincular con costos, que contratar más trabajadores significa que les tengo que pagar un ¿qué? Un salario, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden la ecuación de beneficios, ¿no? Precio por cantidad, ingresos totales, menos costos fijos más costos variables, costos totales. Entonces, platicábamos el día de que nos vimos y que empezamos a revisar estas cuestiones. Imagínense que con los rendimientos decrecientes, esta Q, en lugar de aumentar, disminuye. Pero como yo sigo contratando trabajadores que están aquí en mi costo variable, esta aumenta. ¿Qué le va a pasar a los beneficios, chicos? Disminuyen. Disminuyen, ¿no? Disminuyen los beneficios. Por eso dicen, el empleador, el productor, el empresario tiene que estar muy pendiente de sus costos, ¿no? Bueno, ahorita no estamos viendo costos, de su producto medio y su producto marginal, porque le dan a él esta noción de hasta qué momento tiene que seguir contratando trabajadores. Y ahora, ¿por qué les decía ojo? Porque aún dentro de esta zona de rendimientos decrecientes, ¿no?, en esta zona de rendimientos decrecientes, conviene seguir contratando trabajadores. Simplemente tenemos que ver hasta qué punto conviene seguir contratando trabajadores. No porque entremos en una zona de rendimientos decrecientes, esto significa que debemos de dejar y de parar ahí la producción, sino bien en qué momento dentro de esta función de producción con rendimientos decrecientes tenemos que dejar de contratar. Y para eso, en el documento se les pedía que ustedes pusieran atención en el máximo técnico y en el óptimo técnico. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, ok. Entonces, esto en teoría ya lo hicieron. Aquí viene este ejercicio de su libro de Parkin. Aquí vienen las páginas 235, 256, ¿no? Y viene lo que hemos estado nosotros haciendo. Viene un ejercicio de camisas, ¿no? Entonces, aquí nos dicen las combinaciones. La siguiente columna es los trabajadores por día que trabajan en esa fábrica de camisas. Esto es L, ¿no? El producto total, esto es Q, ¿no? Entonces, el producto total que se obtiene a los diferentes niveles de trabajo, con un trabajador 4 camisas, con 2 trabajadores 10 camisas, con 3 trabajadores 13 camisas, obtienen el producto marginal, ¿no? Producto marginal, el cambio en Q respecto al cambio en L, y obtienen el producto medio o promedio, ¿no? El producto medio me habla de qué tan productivo es, ¿no?, un trabajador. Bueno, aquí le voy a poner, ¿qué tan productivo es un trabajador de esa fábrica? ¿Sale? Entonces,
pongan atención en este ejercicio. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo nosotros, ¿no? 4 menos 0, 4. 1 menos 0, 4. Segundo trabajador, ¿no? El producto total aumenta a 10. 10 menos 4, 6. 2 menos 1, 1. 6 entre 1, 6. Tercer trabajador, el producto total aumenta, sigue aumentando, ahora es de 13, ¿no? Voy a obtener el producto marginal. 13 menos 10, 3. 3 menos 2, 1. 3 entre 1, 3. Y así me voy con el cuarto y con el quinto trabajador. ¿Qué es lo que observan en términos del producto total? El producto total siempre está ¿qué? Aumentando. Siempre está aumentando, gracias Adán, ¿no? El producto total nunca deja de crecer, pero tiene un comportamiento distinto a lo largo de que se van contratando trabajadores. En las primeras etapas aumenta mucho y después ese crecimiento se ralentiza. ¿Dónde lo vemos? Se hace más lento. ¿Dónde lo vemos? En el producto marginal. Vean, pasamos de 4 a 6. El segundo trabajador es más productivo que el primero. ¿Esos son rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes? Creciente. Rendimientos crecientes. Lo veo porque la productividad marginal o el producto marginal del último trabajador es mayor que del primero. Vamos a ver qué pasa cuando yo contrato al tercer trabajador, ¿no? ¿Qué pasa respecto al tercer trabajador? Respecto al segundo. ¿Es más El productivo o rendimiento menos productivo? decreciente ¿Es qué? es menos. Es Menos menos productivo. productivo. Y cuando el último trabajador es menos productivo que el primero, estamos hablando de rendimientos de qué tipo? Decrecientes. Rendimientos decrecientes. Y a partir de aquí, vean, este cuarto trabajador contribuye con 2, pero es menos productivo que el trabajador que le antecedió. Este último trabajador contribuye con una camisa, es menos productivo que el que le antecedió. Entonces, a partir de aquí, ¿no?, se presentan los rendimientos decrecientes. Entonces, lo que yo quiero que ustedes observen es que cuando nosotros graficamos esta curva, ¿no?, aquí tengo Q, aquí tengo L, y grafico esto, ay, qué fea me quedo, ¿no? Bueno, no hay de gran cambio, ¿no? Mi función de producción, el producto total, vamos a encontrar que existe una zona de rendimientos crecientes y una zona de rendimientos decrecientes. El producto sigue creciendo, pero cuando estamos en esta zona de rendimientos decrecientes, lo hace de forma cada vez más lenta, pero sin embargo sigue creciendo. ¿Vale? Primera cuestión. Vamos a ver aquí en la cuestión del producto medio. Cuando estamos, ¿no?, en esta zona de rendimientos crecientes, ¿qué pasa con el producto medio? ¿Aumenta o Cuando disminuye? estamos en la zona creciente o decreciente, dijo. En la zona creciente, Ah, el producto medio aumenta. el producto medio aumenta, ¿no? Entonces, en promedio, con un trabajador, pues era el único, ¿no? Se producían 4 camisas. Pero con la adición del segundo trabajador, en promedio cada trabajador produce 5 camisas, ¿no? 4, 5. Pero ¿qué pasa cuando entramos en esta zona de rendimientos decrecientes? El producto medio también empieza ¿a qué? Empieza A disminuir. a disminuir, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de rendimientos crecientes, decíamos que el producto marginal, y le voy a poner aquí el signo de mayor, la curva de producto marginal, gráficamente estaba por encima de la curva de producto medio, y ambas crecían, ¿no? Y que cuando estábamos en la zona de rendimientos decrecientes, ¿no?, ¿qué le pasa a la curva de producto medio? La curva de producto medio va a estar por encima, si ustedes se fijan, es mayor que la de producto marginal, pero ambas vienen ¿qué? Ambas vienen cayendo, ¿sí?
Y esto sigue aumentando, lo podemos ver aquí, sigue aumentando, pero a ritmo cada vez menor. ¿Sale? Entonces, ese es el ejercicio que viene ahí en su libro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos graficando aquí? ¿Qué es lo que tienen ustedes graficado? ¿No? Aquí tienen Q y aquí tienen N. Y esto es, ¿no?, mi función de producción, el producto total. Entonces, recuerden que este es un razonamiento similar a lo que nosotros veíamos con la frontera de posibilidades de producción. Todos los puntos que están sobre la curva son ¿de qué tipo? Eficientes. Eficientes. Alcanzables y eficientes. Exactamente, son eficientes y alcanzables. ¿Por qué? Porque se están empleando, ¿no?, a su máximo uso todos los recursos productivos. ¿Qué pasa, ¿no?, con los que quedan aquí adentro? Son que Inalcanzables pero ineficientes. son alcanzables pero ineficientes. ¿Esto qué significaría? A que si yo con 3 trabajadores puedo obtener, no sé cuánto está aquí, 14, ¿no? Si con 3 trabajadores nada más produzco 7 camisas, ¿no? Entonces no está el recurso plenamente empleado. ¿Qué significa que esté afuera? Que es, ¿no?, un punto que esté por acá, que yo con 3 trabajadores quiera producir 20 camisas. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Y cuándo sí lo podría hacer? No lo puede hacer porque no tiene la suficiente mano de obra para las máquinas totales, que darían en este caso para las 20 camisas. Recuerden lo que tenemos aquí. Entonces, el nivel de mano de obra, ¿sí?, aún, fíjense, aunque contrate 3, 4, 5, ¿puedo obtener este nivel de producción por acá o por acá? No, no ¿Por lo qué? puede hacer. Porque mi capital Es insuficiente. es insuficiente, es fijo. Entonces, si yo quiero, ¿no?, desplazar mi función de producto total como para acá, ¿qué tiene que pasar? Pues que tengo que modificar, piensen en esta cuestión de la hectárea de tierra, así yo le meta 500, 600, 700 trabajadores, pues dada ese factor fijo, pues yo voy a obtener un determinado nivel de producción. Puede que yo le ponga, no sé, fertilizante o algo ahí, pero no va a cambiar tanto. Si yo quiero duplicar o triplicar, pues tengo que modificar la tecnología, tengo que modificar el tamaño, ¿no?, de la tierra, y eso no se puede hacer en el corto plazo. Entonces, en el largo plazo, cuando K sea variable, la función de producción se puede desplazar hacia arriba y que cuestiones que son inalcanzables ahora, ¿no?, sean alcanzables en un futuro. El razonamiento es similar a como lo veíamos nosotros en la función de producción. Nada más que aquí, recuerden que en la función de producción eran los recursos, ¿no?, la función de producción de una economía, cómo se distribuían entre dos productos. En este caso, estamos hablando de que el capital es fijo y que lo único que yo puedo modificar es la cantidad de trabajo. Aquí se ve, ¿no? Y esa modificación me va a dar diferentes niveles de producto, ¿no? Y que en un momento determinado, a pesar de que yo modifique mi número de trabajadores, dado que tengo un capital fijo, pues no puedo obtener eso, ¿no? Entonces, déjenme, lo pongo aquí, ¿no? Esto es importante. Sí, sí se ve más o menos, o quieren que lo haga un poquito más grande. A ver ahí. Vean. Aquí lo que están graficando en esta parte de su libro, en la página 18, ¿no?, que ustedes tienen, quiero decir la 18. Ah, no, eso es de nuevo de diapositiva. No, en esta parte de su libro grafican el producto total y el producto marginal. Y por eso yo les decía que pusieran mucha atención al producto marginal, porque el comportamiento del producto marginal va a afectar al producto medio y por ende al producto total, ¿no? Entonces vean, el primer trabajador
Aquí lo ponen en los medios para que nosotros nos demos cuenta. Recuerden cómo se obtiene el producto marginal, que es una variación. La variación en el producto total o la variación en Q cuando cambia el Q, ¿sale? Y por eso lo están graficando en los medios, para que nosotros nos demos cuenta que es un cambio, simplemente por eso. ¿Va? Entonces, el primer trabajador, ¿no? Su contribución fue de 4 camisas, ¿no? De aquí, 4 camisas. El segundo trabajador, ¿no? Produce 10, o sea, contribuye individualmente con 6 camisas, 6 más 4 hace que el producto total sea de 10. Entonces, esta zona es la zona de rendimientos crecientes. El segundo trabajador es más productivo que el primero. Y vean cómo se comporta, ¿no? mi curva de producto total. ¿Cómo es la pendiente? Aquí vemos con estos cuadritos, ¿no? Es sumamente pronunciada. Esa es la zona, ¿no? En mi función de producción, en el producto total, que es sumamente pronunciada la pendiente. ¿Qué pasa cuando contrato un tercer trabajador? Piensen, aquí estamos con 3 trabajadores, piensen en este ejemplo de la tierra, ¿no? Contrato, un montón de trabajadores, se empiezan a estorbar, no es suficiente la tierra, no es suficiente la maquinaria existente, ¿no? Los instrumentos no son suficientes. Entonces, si yo contrato un tercer trabajador, ese tercer trabajador hace que la producción aumente, ¿no? Bueno, contribuye él, ¿no? Con 3 unidades adicionales. Esto es lo que contribuye. Ya tenía yo 10 y con lo que hace este nuevo trabajador, la producción se va a 13. Pero ¿qué estoy viendo? Que este tercer trabajador es menos productivo que esto. Entonces digo, empieza la zona de rendimientos decrecientes. ¿Cómo se refleja en mi curva de producto total? Se sigue creciendo, pero a tasas menores. ¿Cómo lo veo? Con la magnitud del cuadrito, la magnitud de la pendiente. Vean el tamaño de este comparado con este. Y a partir de ahí, seguir contratando trabajadores adicionales, ¿no? Su contribución va a ser cada vez menor. Y eso se observa en la curva de producto total, porque el producto sigue aumentando, pero lo hace, ¿no? A tasas cada vez menores. El tamaño del cuadrito es menor y por tanto, ¿no? Vean cómo se va disminuyendo, ¿no? el valor de la pendiente. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que ustedes identifiquen, ¿no? La zona de rendimientos crecientes, y eso lo van a ver ustedes con el comportamiento de su curva de producto marginal, que afecta a la del producto medio y por ende a la del producto total. Entonces, a pesar de que estemos aquí en esta zona de rendimientos decrecientes, ¿conviene seguir contratando trabajadores? ¿Convendría contratar un sexto trabajador? No, porque según la gráfica, ahora en lugar de producir uno, produciría cero, o quizá menos. Ok, fíjense, entonces, vamos a borrarle aquí, a ver si se ve, ¿no? Entonces, imagínense que contratamos un sexto trabajador y que esto viene para acá, ¿no? Entonces, ese sexto trabajador, su contribución es de 0. Aquí tendríamos este sexto trabajador y pues prácticamente sería que lo mismo, ¿no? Produciría, o sea, no cambia. Si aquí se producían 15, aquí se van a producir 15. ¿Esto cómo se llama, chicos? Rendimientos negativos. Todavía no son rendimientos negativos, porque aquí no hay nada negativo, simplemente no está Ah, produciendo nada. Cuando llegamos a o sea, cuando el producto marginal es igual a 0, el producto total prácticamente ¿qué? No se modifica, queda igual. Aquí se llama que la empresa está alcanzando su máximo técnico. ¿Sale? El máximo técnico. ¿Qué pasa si yo contrato un séptimo trabajador?
séptimo. Entonces esto, ahora Estarían sí, los números ¿no? negativos. En lugar de que se produzca más, ¿esto cómo va a ser? Este es, Negativo. aquí, en lugar de producir 15, ahora voy a producir 14. Y aquí va a ser negativo. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo contratar trabajadores, chicos? Con este Hasta el regla, quinto, ¿no? hasta el quinto, hasta el Bueno, quinto, hasta el sexto, sin tener rendimientos negativos, hasta el sexto. hasta el sexto, ¿no? Cuando o sea, y ahí ya no está ganando nada la empresa, o sea, pero es su límite, ¿no? Entonces, el límite para contratar trabajadores es el máximo. Si vemos únicamente nosotros la función de producción, el límite para contratar trabajadores es el máximo técnico. ¿Por qué? Porque trabajadores adicionales, si bien contribuyen con poquito, pero contribuyen, esto sigue creciendo. Aquí ya no estoy ganando, o sea, ya está tablas el productor, que no hemos visto costos, ya está tablas. Pero si fuéramos así sumamente estrictos, pues hasta el quinto trabajador, porque todavía hay cierta ganancia, hay beneficio. Ya con el otro no, ya no me está produciendo nada, pero bueno, todavía lo puedo contratar, ¿no? Entonces, si yo únicamente tengo la función de producción y me dicen hasta dónde tiene que producir, hasta el máximo técnico, ¿no? Donde el otro, o sea, y eso lo relaciona más y por eso les digo que es tan importante su curva de producto marginal. Porque ustedes se dan cuenta, viendo su comportamiento, dónde está la zona de rendimientos crecientes, la zona de rendimientos decrecientes, y les decía, a pesar de que estemos en una zona de rendimientos decrecientes, que es toda esta, ¿no? Se pueden seguir contratando trabajadores adicionales. ¿Por qué? Porque siguen produciendo menos, pero aumentan la producción. Pero va a llegar un punto que si yo sigo contratando trabajadores, ya no produzcan nada o bien reduzcan lo que estoy produciendo, ¿sí? Entonces, el máximo técnico es el límite, ¿no? O sea, el punto más alto que alcanza el producto total. Hasta ahí le tengo que parar. Antes de que empiecen estos, ahora sí, como decía Daniel, rendimientos negativos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esto en términos del producto medio y el producto marginal, que está por acá. Bueno, aquí está, ¿no? La ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Lo que ya expresamos, ¿no? En un proceso productivo con una técnica dada y al menos un factor productivo fijo, añadir unidades adicionales del factor variable. ¿Cuál es mi factor variable, Cristian? Cristian. Cristian está comiendo, ¿no? ¿Cuál es mi factor variable? La La mano de producción. obra. ¿La producción es el factor variable? No, Trabajador. los Trabajo. trabajadores. En un proceso productivo con una técnica dada y al menos un factor productivo fijo, añadir unidades adicionales del factor variable trabajo hará que a cierto nivel los incrementos en la producción sean cada vez menores. Los incrementos en la producción sean cada vez menores. Si todo esto viene en su libro. Sean cada vez menores, déjenme venirme para acá, a ver si no los mareo. Dice, porque la productividad marginal del factor variable será menor, como lo que vimos, ¿no? Dice, esta ley se cumple cuando existe algún factor fijo. Entonces nosotros lo vimos acá. Ahorita voy a explicar esta curva, ¿no? La productividad marginal se hace también cada vez menor y por ende mi producto total se hace cada vez más, ¿no? Sigue creciendo, pero a tasas cada vez más pequeñas. Entonces, esta grafiquita que es, o sea, la estamos obteniendo con los datos que sacamos hace un ratito, en el eje de las Y, aquí va el producto medio y el producto marginal, ¿sí? Entonces recuerden que cuando tenemos rendimientos crecientes, la curva de producto marginal queda ¿por qué? Por encima
de la curva de producto medio, que es todo esto. ¿No? Recuerden que tenemos rendimientos crecientes hasta el segundo trabajador, ¿sí? Pero ambas aumentan. Pero ¿qué pasa a partir del segundo trabajador? Que el tercer trabajador que yo contrato es menos productivo que el segundo. Y entonces mi producto marginal empieza a caer. Y por ende, mi producto medio empieza a caer. Pero ¿cuál tiene una caída más pronunciada? El producto marginal. ¿Sí? Entonces, y a partir de aquí decimos que tenemos rendimientos decrecientes. Entonces, les platicaba hace un momento, si yo les digo en el examen, oye, ¿y hasta qué punto la empresa puede contratar? ¿No? Y platicábamos que es hasta que la empresa alcance su máximo técnico, hasta ahí su límite, pero que no necesariamente cuando ya están los rendimientos decrecientes debo dejar de contratar porque todavía hay beneficio, o sea, siguen produciendo, un poquito pero siguen produciendo. Entonces, cuando la curva del producto medio converge, ¿no? Corta a la del producto marginal, o cuando la curva del producto marginal corta a la del producto medio, que estamos hablando de aquí, a eso se le va a conocer con el nombre de el óptimo técnico. ¿Sí? Y la empresa todavía tiene este margen para seguir contratando trabajadores, porque todo, o sea, fíjense, 3, 4, 5 trabajadores, que es lo que traemos aquí, 3, 4, 5 trabajadores, el producto sigue creciendo, a tasas menores, pero sigue creciendo. Entonces, ¿no? Este es como que el punto óptimo en el cual produce la empresa. ¿Por qué tendría que seguir contratando trabajadores la empresa a partir del óptimo técnico? ¿Quién me contesta? Pues es que yo supongo que ahí ya vienen otras variables, ¿no? Por ejemplo, podría ser, como decía, o no sé si podríamos meter otras variables aquí, como costos de producción. O sea, que mientras siga teniendo rendimientos sobre sus costos de producción, puede seguir contratando trabajadores. Ok, pero entonces fíjate, Daniel, aquí es una cuestión interesante. Recuerden que la empresa, ¿no? La empresa está, su fin último es vender. Entonces, si la empresa tiene demanda, pues tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Ofreciendo el bien o el servicio que le están demandando. Entonces puede ser que con dos niveles, o sea, que con dos trabajadores obtenga un producto donde obtenga sus mejores nivel de beneficios. Pero si aumenta la demanda, ¿no? Si aumenta la demanda, pues tiene que aumentar la oferta. Y para aumentar la oferta tiene que aumentar la producción o el producto total. Entonces, ¿no? Dada mi función de producción, F, K fijo L, si yo aumento el número de trabajadores contratados, va a aumentar mi producción para atender a un aumento en la demanda. ¿No? Entonces la empresa todavía tiene este margen que aquí les puse para seguir contratando trabajadores, aumentar su producción, atender ese cambio en la demanda y obtener un beneficio. Pero esta va a ser su restricción, esta de acá, el capital. Porque a pesar de que yo siga teniendo y teniendo más trabajadores, pues el capital se convierte en un limitante para poder responder a la demanda. ¿Cómo puedo responder a la demanda? Que es lo que les decía hace un momento. ¿Cómo puedo generar una mayor producción, que era lo que teníamos por acá, ¿no? ¿Cómo puedo, si me están demandando 20 camisas, ¿no? Pero con los trabajadores, a pesar de que yo contrate con la tecnología que tengo, con la planta, con la máquina, no lo hago? Pues en el largo plazo no pueda modificar ambos, en este momento no. Pero todavía tiene la empresa un margen para seguir contratando trabajadores, ¿no? Y obtener un beneficio y hacer frente a estos cambios en la demanda. No sé si eso queda claro, chicos. O sea, pero no sé, ¿se podría contratar alguna empresa pequeña que pueda ayudarme a producir eso en lo que él logra conseguir la producción en largo plazo?
Recuerda, Dan, que aquí estamos viendo a la empresa individual, lo que puede hacer la empresa con las, o sea, no estamos hablando que contrate una empresa adicional, ¿no? Porque también eso en el corto plazo no lo puedes hacer, o sea, así como así, porque tú tienes que, imagínate que tienes que subcontratar a una empresa de que te haga un determinado, el mismo producto que tú haces. Entonces tienes que asegurar estándares de calidad, tienes que asegurar cuestiones de logística. Eso lo puedes hacer, sí, igual y no puedes aumentar el tamaño de tu planta, pero puedes comprar una empresa o asociarte con una empresa, pero eso no lo puedes hacer en el corto plazo. Lo puedes hacer en el largo plazo, pero en el corto plazo no es tan fácil, porque estamos hablando de que se produzca lo mismo que tú haces con la calidad, con todo lo como tú lo haces. No sé si me explico, Adam. Estamos viendo en el caso de la empresa individual, ¿no? Dado los recursos, en este caso humanos, la cantidad de trabajo y la planta, tecnología, instalaciones, todo esto, ¿qué puedes producir? No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, esto termina, fíjense aquí, ¿no? Las etapas de la producción. Entonces, lo que me gustaría que ustedes se dieran cuenta es que la producción, mi función de producción, ¿sí?, va a tener una zona de rendimientos crecientes y una zona de rendimientos decrecientes. Y ahora sí la zona de rendimientos negativos. ¿Cómo lo relaciono con la curva de producto medio y con producto marginal? Y aquí a ver si lo puedo poner con un colorcito más. ¿Ven? Esta, ustedes disculpen la chuequez, es la curva del producto marginal, ¿no? Y la rosita es la curva del producto medio. Entonces, cuando tenemos rendimientos crecientes, la curva de producto marginal está por encima del producto medio, ¿no? El último trabajador es más productivo que el primero. Y eso genera que en promedio cada trabajador sea más productivo y que el producto total pues aumente a tasas crecientes, ¿sí? Las pendientes son sumamente pronunciadas. ¿Qué pasa cuando ambas curvas se cortan? Ahí tenemos el óptimo técnico, ¿no? La mejor, la mejor relación producto-factor variable, ¿no? Pero, ¿no?, si la empresa tiene que hacer frente a aumentos en su demanda, todavía puede seguir contratando trabajadores adicionales para aumentar su producto. Si yo contrato trabajadores adicionales, ¿sí?, el producto va a crecer, pero a tasas menores y todavía tengo este margen para hacer. ¿Cuál es el punto máximo? ¿No? Que este es el máximo técnico. Este es el punto que ahí me dice hasta dónde debo de dejar de contratar trabajadores. ¿Sí? Porque a partir de ahí, si yo contrato trabajadores adicionales, empiezan los rendimientos negativos. Entonces, le borro para que quede mucho mejor y que ustedes lo vean. ¿Sí? Entonces, ¿en qué etapa, ¿no?, debe de producir la empresa? Pues aquí en la etapa 2. ¿Cuál es mi límite? ¿Por qué en la etapa 2? Porque aquí en la etapa 2 tengo el óptimo técnico y aquí en la etapa 2, fíjense, el producto marginal se hace cero. Déjenme aquí borro esto. Y aquí el producto total ya no aumenta, alcanza su máximo. Ahí termina la etapa 2. Y la etapa 3 es cuando tenemos rendimientos negativos. ¿Por qué? Porque el producto marginal se hace negativo. Y ese también viene así, ¿no?, en picada. Entonces, donde debe de producir la empresa es en la etapa 2, ¿no?, en la zona 2. Porque está el óptimo técnico y todavía está todo este margen para producir, para hacer frente a aumentos en la demanda. ¿Dudas con esto, chicos? Profesora, ¿No? Entonces, no recuerdo, a ver, déjenme ver aquí. Disculpen. A ver si está aquí. Ok, entonces les dejo de compartir esta presentación y vamos a
Ejercicio. ¿Ese sí lo pueden ver? Sí, ¿Sí? ya se ve. Ok, entonces, no recuerdo si este era el ejercicio que se quedó de tarea. Eso sí, ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Sí es ese? Entonces, bueno, es este. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que hacer? ¿No? Les dan la columna de producto total y les dan la columna, ¿no?, de trabajo. Y lo único que tienen ustedes que hacer es aprenderse las fórmulas de producto medio y producto marginal. ¿Qué es lo que pueden ver aquí en cuanto al producto marginal? ¿Hasta dónde tenemos rendimientos crecientes? Hasta el último trabajador. ¿Hasta el cuál? Hasta el último trabajador. ¿Hasta el séptimo trabajador? ¿Rendimientos crecientes? Hasta el tercero. Hasta el Ah, 3. no, hasta el tercero. Sí, perdón. Entonces, hasta el tercer trabajador. ¿Por qué? Porque este tercer trabajador fue más que productivo que el segundo y el segundo es más productivo que el tercer, que el primero. ¿Qué pasa con el cuarto trabajador? Vean, produce menos que el tercer trabajador. Entonces, si nosotros lo vemos en términos de rendimientos crecientes, hasta acá tengo rendimientos crecientes. Y a partir del cuarto trabajador empieza la zona de qué, chicos? De crecientes. Rendimientos decrecientes. Vean, cuando hay rendimientos crecientes, el producto marginal, la curva del producto marginal queda por encima que la del producto medio. ¿Eso ocurre? Sí. Vean, todos parten de 30. Ahorita lo vamos a ver graficado. Pero aquí el producto marginal es mayor que el producto medio. Aquí el producto marginal es mayor que el producto medio. ¿Sí? Aquí. Entonces, ambas crecen, ¿sí? Pero la curva de producto marginal queda por encima de la del producto medio. ¿Qué pasa cuando empezamos en la zona de rendimientos decrecientes? La curva de producto medio va a ser mayor o va a quedar por encima que la del producto marginal, pero ambas que empiezan a ¿qué? A disminuir, aquí ambas aumentan. Entonces vean, con el cuarto trabajador, aquí se encuentran, es mi óptimo técnico, cuando convergen, y a partir de aquí, ¿no? Vean, la curva de producto medio está por encima que la de producto marginal. Y así nos vamos, pero esta también va disminuyendo, ¿no? Ambas empiezan a caer, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahora esto graficado. Esta es mi función de producción, ¿no? Es esta. Únicamente estoy graficando de este lado U y aquí las variaciones en L. Recuerden que hacia acá es porque estamos aumentando el trabajo. Y esta es mi función de producción. Si yo grafico mi función de producción, ¿no?, mis curvas de producto medio, creo que aquí, perdón, no le puse, producto medio, producto marginal y L, ¿sí?, vamos a observar que la zona de rendimientos crecientes se obtiene aquí con el tercer trabajador. Ahí lo tienen. Por ¿no? Entonces todo esto son los rendimientos crecientes. La curva de producto marginal queda por encima que la curva de producto medio. Pero con el cuarto trabajador, el producto medio empieza a caer. Es menos productivo que el tercero. Y esto se refleja aquí también, porque a pesar de que sigue aumentando, lo hace a tasas cada vez menores. Entonces, empieza a caer. Recuerden que lo que sucede con el producto marginal afecta a lo que sucede con el producto medio, con el producto total. Entonces, el producto medio empieza a disminuir y el producto total, a pesar de que sigue aumentando, lo que les decía, ¿no?, lo hace a tasas cada vez menores. Cuando ambos ya en su caída se encuentran, encontramos el ¿qué? ¿Qué decimos? Óptimo El técnico. óptimo técnico, ¿no? Y todavía la empresa tiene todo este margen, ¿para qué? Para hacer frente a aumentos en la demanda contratando más trabajadores, porque recuerden que es lo único que pueden modificar.
el número de trabajadores. ¿Por qué quiero aumentar Q? Pues porque me están demandando más Q. ¿Hasta qué punto dejo de contratar trabajadores? ¿No? Aquí es, ¿hasta dónde sería, chicos? Hasta el 8 trabaja, el octavo. ¿Por qué? Porque con este octavo trabajador, ¿no? Es mi máximo, ¿no? Su contribución al proceso productivo es de 0. Aquí, ¿no? Es este punto sí y aquí que tenemos, ya no cambia mi producto total. Alcanzo el máximo técnico. Y a partir de aquí, si contrato este noveno trabajador, vean, ¿no? Esto ya es negativo. Y aquí también, en lugar de aumentar, empieza a disminuir mi producto, ¿sí? Entonces, ¿no? Mi etapa de la producción 2, esta sería la 1, ¿vale? Perdón por tanto rayón. Hasta aquí sería en el 8, ¿no? Sería la 2, y aquí ya empieza la 3, ¿no? Entonces, a ustedes les preguntaban esto. ¿En qué rango de producción la empresa tiene rendimientos crecientes? Es decir, disfruta la empresa de los beneficios de una mayor especialización. En un rango, y es lo que tienen ustedes que poner atención, ¿qué le están preguntando? ¿En qué rango de producción? De 30 a 120 productos. Ajá, de 30 a 120 productos, dice aquí, de 1 a 3 trabajadores. ¿En qué rango de producción experimenta la empresa rendimientos decrecientes? Es decir, existe una disminución del producto marginal del trabajo, que ustedes ya lo vieron. Cuando empieza a disminuir el producto marginal del trabajo, empiezan los rendimientos decrecientes. En un rango de producción, ¿no? De 160 a 210, ¿no? Productos. De 4, ¿no? En este caso, 210 a 220, ¿no? De 4 a 8 trabajadores. ¿Qué es lo que dice aquí? De 160 a 220 productos, de 4 a 8 trabajadores. ¿A qué nivel de producción se encuentra el óptimo técnico? Óptimo técnico, ¿no? El óptimo técnico es cuando el producto medio es igual al producto marginal, producto medio igual a producto marginal. Es cuando ambas curvas se cortan. ¿A qué nivel de producción se cortan? A un nivel de producto de 160. A un nivel de producción de 160 con 4 trabajadores. ¿A la empresa le conviene seguir produciendo después del óptimo técnico? Sí, ¿no? Puede seguir obteniendo beneficios a pesar de que el producto marginal disminuye, pero el producto total aumenta aunque tasas menores. ¿A qué nivel de producción se encuentra el máximo técnico? El máximo técnico, recuerden aquí, es cuando el producto marginal se hace 0 y el producto total que nosotros obtenemos es el máximo a un nivel de producción de 220, ¿no? Con 8 trabajadores. ¿A la empresa le conviene seguir produciendo después del óptimo técnico? No, porque ahí ya en lugar de obtener beneficios son pérdidas. ¿Dudas con esto? ¿Con alguna cuestión que no haya quedado clara del ejercicio? ¿Lo contestaron así? ¿No lo contestaron? Si no lo contestaron así, ¿se resolvió su duda? Yo no lo había contestado así, pero sí, sí se resolvió mi duda completamente. Ok, Daniel. ¿Los demás? Era en el óptimo técnico y en el máximo técnico. Ok, Yo igual ok, tú también. contesté, pero no así. Lo contestaste, pero no así. Pero quedó claro por qué se hace así y se Sí, resolvió la duda, ¿sí? sí, sí. ¿Los demás, chicos? Sí, profesor, yo también, Sí, yo no profesora. lo contesté así, pero sí, igual ya quedó claro. Ok, Brian. Los demás chicos, bueno, una chica, no alcancé a ver quién decía sí. ¿Sí quedó claro esta cuestión o necesitan que les explique algo más aquí de producción? Creo que por el momento está claro, profesora. Ok, Karen. Bueno, entonces, miren, aquí tengo estas herramientas, no las había yo establecido. Herramientas es que no lo hice en el pizarrón, sino desde acá. Bueno, ok. Entonces, dejo de compartir esto. Entonces, aquí para aprovechar estos minutos que nos restan, eh, recuerden que cuando estamos hablando de producción, lo único que podemos modificar en el corto plazo es el factor variable, es decir, el trabajo.
Y entonces, contratar, o sea, factor variable nos genera costos, pero también mantener una planta, un equipo fijo, también genera costos. Entonces, no se puede revisar la teoría del productor sin revisar al mismo tiempo la teoría de los costos. Entonces, eso es lo siguiente que nosotros tenemos que empezar a identificar. Entonces, déjenme encontrar aquí. Aquí está costos. Teoría de los costos. Entonces, les voy a compartir esto de costos y empezamos a platicar. ¿Ya lo pueden ver? Ya, Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí y por qué está este dibujito de esta forma? ¿Por qué creen? porque los costos se pueden ir ajustando según sea el caso. Porque recuerden que tenemos aquí dos objetivos. Este aquí no me va a dejar hacerlo. Bueno, lo hago de manera. Lo que quiere hacer la empresa es maximizar producción y minimizar sus costos, ¿no? Entonces, la empresa va a buscar obtener el máximo nivel de producción con el mínimo nivel de costos. Por eso tengo ahí la cinta métrica, ¿no? Adelgazar, ¿no? Los costos lo más que se pueda. Cuando nosotros estemos revisando los costos, aquí también va a haber una clasificación de costos. En términos generales, y como ya ustedes estuvieron viendo la función de beneficios, tengo costos fijos y tengo costos variables. Vamos a hablar de los costos fijos y dice ahí en el último párrafo, estos costos fijos no cambian conforme cambia la producción, ¿sí? Entonces, ustedes se dieron cuenta de lo que acabamos de explicar, que en el corto plazo la producción cambia porque cambia la cantidad de trabajo, mayor cantidad de trabajo, distintos niveles de producción. Pero esas cantidades adicionales de trabajadores que yo estoy contratando, pues les tengo que pagar. Pero también tengo que cubrir los costos de la planta que ellos están empleando para producir, del factor fijo. Y es el ejemplo que yo les ponía en nuestra última, en nuestra sesión más inmediata, que fue la del martes. Decíamos, si yo tengo una paletería y yo quiero, ¿no?, poner ahí, vender paletas, nieves, todo lo demás, pues debo tener un refrigerador. ¿Qué más debo de tener? Licuadoras, moldes, consumir cierta cantidad de energía eléctrica, ¿no? Diversas cosas que me permitan a mí producir paletas ahí en la paletería. Entonces, yo tengo un refrigerador, produzca yo ninguna paleta, 0 paletas, una paleta, 10 paletas, 50 paletas, dada su capacidad, pues yo tengo que estar generando una cierta, o sea, tengo que utilizar ese refrigerador. Si yo quiero vender paletas, pues yo puedo tener contratado este local. Si no vendo nada, yo tengo que cubrir, ¿no?, el costo del local al mes. Si yo produzco 10 paletas, debo de pagar 5,000 pesos. Si produzco 50 paletas, debo pagar 5,000 pesos. Si produzco 0, 5,000. O sea, lo que les quiero explicar aquí es que los factores fijos no se modifican cuando aumenta la producción. Sea que yo produzca, o sea, que produzca 0 paletas o 500 paletas, yo tengo que pagar la renta del local. ¿Sí? Entonces, los factores fijos son iguales a todo nivel de producción. ¿Eso queda claro, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Qué factores sí cambian a medida que yo cambio el nivel de producción? Los factores ¿qué? Los factores variables, ¿Y cuáles serían los factores variables? podría ser la mano de obra, Ujú. podría ser los insumos que Los se ocupan. insumos, la leche, la fruta, el azúcar,
¿no? Estas pues, bolsitas de las paletas, ¿no? Entonces, pero recuerden lo que estábamos platicando, que dada nuestra función de producción, nuestro único factor variable en este caso es ¿qué? El trabajo. El trabajo, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, así como nosotros estamos revisando la producción en el corto plazo, pues también vamos a ver los costos en el corto plazo. Entonces, los costos variables, así como lo estaban ustedes platicando, son costos que cambian al cambiar la producción. Porque si quiero producir más, pues tengo que contratar más trabajadores, comprar más insumos, ¿no? Y si tengo que reducir mi producción, pues debo de dejar de contratar trabajadores, dejar de comprar insumos. En el caso específico de lo que hemos estado platicando, mi único factor variable es el trabajo. Si yo quiero aumentar la producción, tengo que contratar más trabajadores. Si yo tengo que disminuir la producción, tengo que disminuir trabajadores. Y recuerden, ¿no? Entonces que están relacionados directamente con el nivel de producción. Entonces, aquí vamos a ver, como lo estábamos revisando, con la misma lógica que en producción, va a haber costos variables totales y costos fijos totales. Piensen o sea, aquí estamos haciendo una abstracción, ¿no? Pero los costos fijos puede ser el pago por un edificio que se está rentando, pero no es el único, ¿no? También podemos tener un costo fijo por una tasa de interés de algún crédito que tengamos, o también el costo fijo en términos de la maquinaria, ¿no? De lo que se esté utilizando en esa empresa, ¿no? Todas las cuestiones físicas, todo lo que nos permite producir, sea en el ámbito de la fábrica, sea a nivel administrativo. Entonces, todo eso genera costos. Por eso son costos fijos totales. Y así como platicamos en el caso de la paletería en términos chiquitos, pues la leche, la crema, el azúcar, las frutas, el chocolate, cambia cuando cambia la producción. Entonces, en esta abstracción, estamos diciendo que mi único costo variable total es el trabajo, pero pueden existir otros costos, ¿sale? Costos variables. Y lo mismo en el caso del costo fijo. Estamos diciendo que todos los costos fijos totales se pueden condensar en algo que se llama planta, ¿no? Pero pueden tener un rango importante, ¿no? Son diferentes costos. Entonces, fíjense lo que nos dice en este cuadrito ahí como color violeta. Dice, los costos variables totales y los costos totales aumentan a una tasa decreciente a niveles de producción pequeños y después comienzan a aumentar a una tasa creciente conforme aumenta la producción. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Lo voy a hacer ahora sí más chiquito para que ustedes lo puedan ver. Me dicen cuando lo puedan ver. Después de la crisis del 2000, la .com, ¿no? ¿Ya lo ven, estimados? Sí. Sí, ok, vean. Estos datos, este dato de aquí y este dato de acá, son los que estábamos trabajando de su libro, ¿no? O de las camisas. Entonces, vean, el nivel de producción cambia, ¿sí? 0, 4, 10, 13, 15, 16, a medida que yo voy contratando trabajadores adicionales. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Entonces, eso simplemente para que lo vean. Pero ahora tenemos unas columnas nuevas, que es la de costo fijo total, costo variable total y costo total. Entonces, costo fijo va a ser K. ¿No? Este es mi K, mi planta, que es constante en el corto plazo. Y el costo variable total es L, ¿sí? El número de trabajadores. ¿Cómo obtengo esta columna? O sea, imagínense que K es la renta del local, ¿no? Entonces, que esta empresa tiene que pagar $25 por la renta del local. Entonces, vean, a pesar de que se modifica el nivel de producción, ¿qué pasa con los costos fijos? Se mantienen como constantes, lo que decíamos, no cambian con el nivel de producción. ¿Cuáles sí cambian con el nivel de producción? ¿Cuáles sí cambian con el nivel de producción? Los costos variables. ¿Por qué? A ver, aquí yo contraté a un trabajador.
este trabajador cobra $25 al día. 25 por su salario, ¿cuánto es? 25, ¿no? Si a un trabajador le pago $25 o 25 pesos, pues son 25. Contrato 2 trabajadores. Estos 2 trabajadores hacen que la producción aumente a 10. Vamos a ver qué pasa en términos de costos. 25 por 2, ¿cuánto me da, chicos? Entonces, ¿qué es eso? Es un activo financiero. 50. Pues 50, Es un activo ¿no? financiero Aquí está. sin genes. Contrato un tercer trabajador. Este tercer trabajador hace que la producción aumente a 13, lo que ya vimos. Pero a ese tercer trabajador también le tengo que pagar su salario, lo mismo que a los otros. 3 por 25, 75. Entonces, esto concuerda con lo que estábamos platicando. Los costos variables cambian a medida que se modifica el nivel de producción. Porque recuerden que lo que permite que se modifique el nivel de producción, ¿no? Son los trabajadores que yo estoy empleando. Perdón por tanta, ahí veo que me sacan, ¿no? Los trabajadores que yo estoy empleando, ¿sí? Entonces, tengo costos fijos totales que no se modifican, tengo costos variables totales que se modifican a medida que yo estoy produciendo, y por ende voy a tener una nueva columna que se llama costo total. Y esta columna de costo total es la suma, como veíamos en los beneficios, de los costos fijos más los costos variables. Beneficios es igual a precio por cantidad, ingreso total, menos costos totales, costos fijos más costos variables. ¿Sí? Entonces, el costo total es la suma de los costos fijos totales a los costos variables totales. Entonces decimos, aquí hay una abstracción porque estoy diciendo que el costo variable únicamente es el trabajo, pero existe una gran cantidad de costos variables. Lo mismo en el caso del costo fijo, estoy diciendo que únicamente mi costo fijo es la renta del local, pero existen un montón de costos fijos que no se modifican a medida que la empresa produce. Produzco o no, lo tiene que pagar. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se comportan gráficamente estas tres columnas. La verde es el de los costos fijos totales. Voy a borrar nuevamente esto para que se vea mucho mejor. Así no lo pasé al pizarrón, aquí es donde está fácil. Ok, entonces, mi columna de costos fijos totales, que es esta, la línea verde, es, ¿cómo es, chicos? ¿Qué estoy graficando en cada eje? Vean, en el eje de las Y estoy graficando ¿qué? El costo total, el costo variable total y el costo fijo total. ¿Sale? Y aquí ¿qué estoy graficando? Estoy graficando el nivel de producción. ¿Sí? Lo primero que ustedes deben de ver. Entonces, el costo fijo total es una línea ¿de qué tipo? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. Es constante a cualquier nivel de producción. Produzca yo 5 camisas, 10 camisas, 13 camisas, 15 camisas, el costo es el mismo, porque no se modifica con el nivel de producción, que es lo que tenemos nosotros aquí. Y que no es de 10, ¿verdad? Es de 25. No sé por qué lo puse 10. ¿No? Entonces aquí es de 25. ¿Qué pasa con la curva de costo variable total? Va en aumento. Va en aumento. Es creciente. Ajá, es creciente. Pero vean, parte de 0. Porque si yo no tengo ningún trabajador, pues mi costo variable va a ser de 0. Contrato así, ¿no? Trabajadores adicionales. Ojo, aquí no estoy graficando a los trabajadores, sino estoy graficando la producción que permite la cantidad de trabajo que yo estoy empleando. Entonces, vean qué pasa con la curva de costo variable total y con la curva de costo total. En lo que les acabo de leer, aquí dice lo siguiente, ¿no? Aumentan a una tasa decreciente a niveles de producción pequeños y después comienzan a aumentar a una tasa creciente conforme aumenta la producción. Entonces, aquí los costos
el costo variable total, y por ende el costo total, recuerden que es la suma de ambos, empiezan a aumentar poquito a niveles de producción pequeños. Pero a medida que aumenta la producción, estos costos empiezan a crecer más rápidamente. ¿Sale? ¿Por qué? Ese por qué me lo tienen que contestar el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos sesión. Entonces, échenle un ojo por favor a esta parte de costos. Vamos a revisarla. Revisamos la segunda parte del ejercicio y para que no les quede alguna duda, ¿no? Entonces, recuerden que ya la próxima semana vemos el último tema y ya tenemos nuestro examen, nuestro segundo parcial que va a ser el viernes. Entonces, hay que poner atención a esto, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de terminar mañana toda esta parte de costos, ver el lunes, el martes, esta parte que nos falta de estructuras de mercado, y que todavía tengamos el jueves para ver alguna duda de los temas que van a venir en el examen, ¿no? Pero por favor, échenle una revisada ahí a esta parte de costos que está muy chiquita en su libro, ya tienen hecha su práctica, ¿no? Y entonces mañana nos vemos y terminamos este tema. Entonces dejo de compartir aquí.